Hola a todos, ¿cómo están? Acá la hermana Nazaret y mi persona María de los Ángeles. Y bueno, queremos compartir en este día con ustedes qué es la salvación. Queremos hablar un poco de este tema tan profundo, tan extenso, ¿verdad? Y que de tantas cosas quizás nos quedaremos con lo que necesitamos este día. Y quiero que lo podamos ver así. Lo que vayamos a recibir hoy es porque necesitamos recibirlo y Dios quiere que verdaderamente lo podamos recibir. Ahorita que hablas de salvación y extenso, ¿verdad? Eso me hace recordar mucho la creación del mundo, ¿no? O sea, el Señor nos da la salvación desde el principio. Dios nos da la salvación desde el principio. Hace al hombre, crea al hombre a su imagen y semejanza, libres. Cuando nosotros hablamos de libertad, podemos hablar de salvación, ya que la libertad implica estar salvos. Por eso cuando nosotros nos hacemos esclavos del pecado, en este caso llevándolo a referencia del Génesis, el hombre se hace esclavo del pecado, ¿por qué? Por la desobediencia y la rebeldía. Pero no solamente allí, sino también un pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. El Señor Dios decide salvarlo por medio de Moisés y todavía seguía un pueblo rebelde. Más aún, ¿verdad? No se queda solamente con eso, sino que envía a su Hijo único al mundo para salvar a toda la humanidad. ¿Sabía María y todos ustedes que están viendo este video, que la salvación nos llega desde mucho antes que nosotros hayamos nacido? A ver, cuéntame un poco más de eso. O sea, es impresionante cómo es que eso cuesta razonarlo un poco, o sea, cómo Dios puede pensar en mí o cómo me puede salvar desde antes de yo nacer. Es que hace más de 2000 años el Señor, ¿verdad?, se entregó por todos nosotros y se entregó por amor. Esto me hace recordar mucho una cita bíblica, ¿verdad?, tomada de Lucas 15, que la vamos a leer a continuación, donde habla de un pastor y unas ovejas, ¿verdad? Se dice así: entonces Jesús le dijo esta parábola: si uno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el campo para ir en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, muy feliz, la pone sobre los hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Yo les declaro que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea, María, es impresionante cómo Dios, ¿verdad?, cómo Dios es capaz de dejar todo un rebaño por ir a buscarte a ti, por ir a buscarme a mí, por ir a buscarte a ti que estás aquí presente hoy con nosotros, ¿verdad? Es impresionante cómo el Señor a veces es tan misericordioso. Sé que la misericordia de Dios es inmensa y es inabarcable, ¿no? O sea, es tan hermoso descubrir este misterio de salvación que comienza desde que nosotros abrimos nuestros ojos y mucho antes. No sé si tú puedas reforzar un poco más de lo que he hablado hasta ahora. Para mí, cada vez que escucho la palabra salvación, en el esplendor de mi humanidad, creo que lo primero en lo que pienso es es como difícil de decir eso es conmigo, ¿no? Es como que, sí, eso es con el mundo, ¿no? Pero trato de decir como que es para con todos, menos para conmigo. Siempre que escucho algún pasaje bíblico, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, muy en especial cuando leo esta parte del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, perdón, en esa transición nueva que ellos salen de Egipto, ¿verdad?, que pasan esos 40 años en el desierto y donde Dios manifiesta su gracia sobrenatural y eso es bendición tras bendición tras bendición. Para mí siempre es como impactante ver cómo el pueblo de Israel constantemente cae y cae y cae. Y yo digo, o sea, están contemplando cosas que nadie había contemplado y siguen alejándose del Señor. O sea, luego de tantos años de esclavitud, salen de Egipto y solamente Moisés se va unos días y ya hicieron un becerro de oro. O sea, para mí es como que, ¿what? ¿Dónde les entra eso en la cabeza? No. Creo que eso
impactando y luego yo, bueno, guardo silencio y digo, a veces somos así los cristianos. A veces somos así en la sencillez de nuestro día a día, nos podemos decir, no, ahora ese pueblo, concha, la cara tipo cae, y eso mismo somos nosotros que en pequeños eventos a veces caen, y que a veces nos hace sentirnos como que no somos quizás dignos de este don tan precioso de parte de Dios, ¿no? Y que tiene su esplendor, ¿no? En la cruz, ¿no? En tanto sufrimiento que padeció Jesús, que ya Él vino para hacer una nueva alianza, algo eterno, o sea, algo que no va a sobrepasarlo absolutamente nada. Ya es algo que quedó establecido, o sea, es Jesús, nuestra salvación eterna, ¿no? Y que constantemente podemos verlo en la Eucaristía, ¿no? Que ahí es donde se actualiza día a día ese misterio. No es algo que pasó miles de años atrás, no es algo que se quedó en el pasado, sino que es algo de hoy, algo actual, algo que se sigue renovando día a día. Para mí eso siempre va a ser como muy impactante y que es algo que como cristianos constantemente debemos reflexionar. Epa, ¿cómo estoy aceptando yo este regalo y este don tan precioso que Dios regala en mi vida? Bueno, María, escuchándote hablar de esto, ¿verdad? Entonces pudiésemos decir que esto hace como dos vertientes, ¿no? O sea, el pueblo de Israel en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, sabemos que era un pueblo rebelde, un pueblo que pudiésemos decir que era inconforme, ¿verdad? Porque de estar comiendo cebolla en Egipto y de estar comiendo maná, pues entonces no, ya esto no es lo que queremos. Pero hoy día pasa lo mismo, ¿no? O sea, la rebeldía de la humanidad también nos lleva a ser en momentos muy inconformes, pero también se liga a otra vertiente que no deja de estar vinculada y es el hecho de que me quiero incapaz. O sea, es que a mí también me ha pasado. O sea, yo me quedo incapaz de poder ser merecedor de esta salvación. De que con tanto pecado, con tanta rebeldía, con tanta miseria en mi vida, o sea, yo creo que soy incapaz de recibir esta salvación que se escucha tan gloriosa, que se escucha que solamente es para los que son santos, que se escucha que solamente son para los creyentes y religiosos que están fielmente allí dentro de un convento, de una casa misionera, una casa religiosa. O sea, es difícil, ¿no? Es difícil trabajar con este tema sabiendo que la humanidad padece de esta situación. O sea, vive a carne propia esto, ¿no? O sea, el que es incapaz, no merecedor por completo de la salvación. ¿Qué pudiésemos responderle a esas personas que se sienten así? Creo que en respuesta, ¿no? a este tipo de personas, ¿no? Que realmente es un sentimiento muy humano, no sentirse quizás digno, pero que hay que reconocer como cristianos que somos dignos hijos de Dios y tenemos derecho a también, ¿no? Pero también quisiera unir como a esto, ¿no? A las personas que quizás quieren las cosas como así, o sea, es que la salvación me tiene que venir completa, o sea, es que el paquete completo y listo, ya estoy salvo en el cielo y es así, yo no hago nada al respecto, no, sino que me tiene como que caer del cielo, ¿no? Que quizás en muchos momentos lo pasaron el pueblo de Egipto. Bueno, se quejaba, Dios le hizo que le cayera el maná del cielo, pero no era suficiente, no, se quejaban porque todavía seguían padeciendo de alguna u otra cosa, ¿no? Creo que en respuesta a estas personas, no, aquellos que se sienten como que no son dignos, pero también para aquellas personas que sienten que tiene que ser así, que me tiene que caer del cielo, que tiene que ser rápido, ya, a mi manera, en respuesta pudiese decirles, no, algo que recordaba en estos días, que leía del Papa Francisco, que él hablaba un poco sobre la salvación, ¿no? Y lo voy a leer textualmente, ¿no? Como lo decía el Papa Francisco, y decía así: la salvación no es automática, la salvación es un don de amor, y como tal, abierto a la libertad humana. Siempre cuando se habla de amor, se habla de libertad. Un amor sin libertad no es amor. Puede ser interés, miedo, muchas cosas, pero el amor es siempre libre. Y siendo libre, requiere una respuesta libre, requiere nuestra conversión. Creo que esto, cuando yo lo leía, me impactó muchísimo, ¿no? Y me hizo como aterrizar y es como
porque es cierto, o sea, la salvación no es algo automático, ¿no? La salvación no es algo que me va a caer del cielo, es algo por lo que yo también tengo que trabajar. No es que yo tengo que empezar de cero porque es que ya está allí, estamos en el camino, ya Jesús murió en la cruz, nos lo dio todo, ¿no? Ya lo tenemos allí casi que en bandeja de plata. Nos hace falta a nosotros también extender nuestras manos para recibir lo que hay en esa bandeja, ¿no? Y en este aspecto, pues el Papa Francisco lo decía, no, o sea, requiere conversión, requiere actuar, requiere que nosotros nos movamos constantemente. Y hay muchas maneras de conversión, ¿no? O sea, no es simplemente, oh, bueno, pero es que ya, yo no voy a la iglesia todos los domingos. No, eso es muy fácil, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera puede reservar una hora, media hora, 40 minutos para ir a la iglesia los domingos solamente, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera. Pero ¿cuántos cristianos nos esforzamos por entonces cambiar lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuántos se esfuerzan por cambiar constantemente ese pensamiento que quizás para el pueblo de Egipto era esta queja, esta murmuración todo el tiempo, de quejarse de todo, ¿no? Dios pedía esa conversión a ese pueblo, pero ellos no les daban más, ¿no? Ellos quizás no extendían sus manos para recibir esa bandeja que ya Dios les estaba poniendo, sino que esperaban que Dios les pusiera allí, les pusiera la mesa, les pusiera la bandeja, le diera la comida en la boca. No, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte como cristianos, ¿no? Es que allí me gusta mucho esa cita o eso que está citando del Papa Francisco, ¿verdad? Porque habla de que es un don de Dios, o sea, es decir, es un regalo de Dios. Los regalos de Dios no son pequeños, saquémonos eso de la cabeza. Ningún regalo de Dios es pequeño. Por lo tanto, por ser un regalo de María, entonces implica que tenga un costo, que tenga un esfuerzo para recibirlo. Yo recuerdo, y esto me hacía recordar parafraseando aquí, ¿no? El hecho de cuando nosotros estamos pequeños, mayormente, siempre, mira, si sales bien en tus clases, yo te voy a dar como recompensa tal cosa. Y entre más mejor salíamos en clase, el regalo era mayor. A mí me pasaba, no sé si a ti, pero a mí me pasaba eso, ¿no? Y yo me esforzaba por las mejores calificaciones para fin de año ganarme, no sé, un televisor o un teléfono o unos zapatos, pero implica un esfuerzo. O sea, el recibir un regalo implica portarme bien cuando estamos pequeños, hasta el hecho de esto del niño Jesús, o sea, el hecho de portarme bien durante el año porque en diciembre quiero recibir mi regalo del niño Jesús. Igual pasa, ¿no? Y el Papa Francisco creo que no pudo utilizar mejor palabras, sino que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y yo recordaba, y puedo también como ejemplo, ¿verdad? Para entenderlo un poco más, cuando vamos a algún supermercado o a alguna tienda a comprar algo y queremos comprar aquello que es de calidad, que me gusta, que es así como llamativo, que es lo que va a saciar mi necesidad, entonces en ese momento nosotros pagamos por eso. Entonces, ¿cómo pagaríamos por la salvación? Con nuestra conversión. O sea, nuestra conversión día a día sería la paga para la salvación que ya está. O sea, es que en la tienda está el producto. Es que en nuestras vidas está el regalo de Dios de la salvación. Ya existe, pero tenemos que pagarlo. Tenemos que convertirlo. Tenemos que dar algo, una ofrenda, para poder obtenerlo entonces en mi vida. Porque es que ya existe. El Señor se entregó por ti hace más de 2000 años por tu vida y para salvarte a ti también. Pero tenemos entonces que vivir en esta constante conversión, pero en libertad. O sea, Dios nunca nos va a violentar de que María tienes que convertirte y te va a amarrar para que no peques más. No, o sea, es en libertad, porque es un don y es un regalo en el amor que nos hace libres. Creo que pensar en esto, ¿no? Y escucharte un poco hablando, me hace pensar, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto quizás a veces dar un poco más de nuestra parte? ¿Por qué nos cuesta a veces, bueno, torcer un poco, dar el brazo a torcer allí para ceder ante Dios? Porque no voy a decir que es ante cualquier cosa, porque como ponía el ejemplo de la hermana Nazaret, decía en un supermercado, lo que quiero, voy a buscar la manera y lo voy a comprar, ¿no? Y lo hacemos, ponemos esos esfuerzos constantemente para obtener eso que queremos, ¿no? Y el que yo quiero es eso, no quiero más nada, me voy a esforzar por obtenerlo. Y cuando se trata de Dios, realmente nosotros ponemos el mismo esfuerzo.
veces no. La voy a dejarla ahí, no voy a responder yo, la voy a dejar para el examen de conciencia en la noche. La voy a dejar para el examen de conciencia en la noche. Creo que me preguntaba eso y yo digo, o sea, verdaderamente hablando de la salvación, creo que para comprender un poco este misterio tan grande, sobrenatural, realmente nos hace falta como tomar a Dios en serio. Nos hace falta reconocerlo como Dios. Nos hace falta verdaderamente reconocerlo en nuestras vidas como ese Salvador, ese Redentor, ese que lo hace todo posible. Si no lo reconocemos, fácilmente no, lo que viene se va, se aleja, lo pierdo de vista, ¿no? También. Porque no lo estoy comprendiendo, no le estoy prestando atención, no estoy poniendo todo mi esfuerzo en eso, pasa a segundo plano en nuestras vidas. Y no queremos que eso suceda, ¿verdad? No queremos alejarnos de la salvación, no queremos poner la salvación en segundo plano, queremos que sea nuestro principal, nuestro todo, lo que tenemos como prioridad en nuestras vidas, ¿no? Y que Dios ya nos lo ha dado casi que todo, casi, o sea, nos falta poner esto de esfuerzo para ponerlo por completo. Y eso no lo vamos a poner hoy, o no lo vamos a poner mañana, o no lo tuve que poner ayer. No se trata de un día, o de dos, ni de tres, ni siquiera se trata de un mes o de un año. Se trata de nuestra vida entera, porque Dios paga por nuestra vida entera. No paga por un minuto, por un año, por 3 años. No, Él paga por nuestra vida entera. ¿Cómo no entregarle a nosotros nuestra vida entera cuando ya Él la dio por cada uno de nosotros en la cruz? Esto me recuerda mucho una vez que me encontré con un señor ya a una edad de 50, un poco más, o un poco menos, no sé, estoy calculando, de que él decía, no, yo estoy muy joven para buscar la ley de Dios, para buscar o ganarme esta salvación o pagar por esta salvación, es decir, convertirse, ¿no? Y hay personas que pensamos así, ¿no? O sea, el hecho de que estoy muy joven para acercarme a la iglesia, para convertirme, que la vida es una sola, es más fácil andar de fiesta en fiesta, de trago en trago, de vicio en vicio, y no nos damos cuenta de que la salvación, como tú lo decías ahorita, no es solamente la mitad de la vida, no es solamente lo que me resta de la vida para poder, o sea, es todo, o sea, es que tiene que ser ya, o sea, la conversión tiene que comenzar ya. No vamos a esperar mañana el eclipse, la luna nueva, la luna llena, no, o sea, tenemos que tomarnos en serio esto. Fue hace más de 2000 años que el Señor se entregó por ti y se entregó por mí y por ti mañana. Y nosotros todavía seguimos esperando. ¿Qué seguimos esperando? O sea, es hoy, la salvación es hoy. Y esto, pudiesen decir ustedes, mira, leyeron una cita bíblica y no la vamos a mencionar en ningún momento. Y es aquí donde podemos hacer entonces ese entrelace, ¿no? De que el Señor se dedica no solamente por aquellos que ya están dentro de la iglesia o los que son parte de esas 99 ovejas, sino que el Señor vuelve a dedicarse a buscar aquella oveja que se ha extraviado y que se ha ido más allá, ¿no? Entonces, el Señor, como lo dice en la cita bíblica que acabamos, que leímos al inicio de esta formación, el Señor se dedica para ir a la que está perdida, a la que está descuidada, a la que se cree capaz de alcanzar esta salvación, a la que dice, voy a esperar hasta los 60 años porque la vida joven es más sabrosa. Hasta esa el Señor está en busca para que vuelva en sus hombros. Es que, o sea, esto me parece y conmueve mi corazón, o sea, no la trae amarrada, no la trae cuando la encuentra, no la trae en jugones, o sea, es que la carne se la coloca en sus hombros para que sienta su misericordia, su amor, su dedicación por ti, por mí. Porque es que de una u otra forma nos identificamos con esta oveja. O sea, en alguna área de nuestras vidas podemos ser esta ovejita que en momentos se dispersa
por enojo, porque se desilusiona, porque se agota, porque se cansa, y entonces nos aislamos, nos vamos un poco más allá, ¿verdad? Y entonces nos cansamos, pero entonces el Señor no se cansa, porque el Señor es un pastor que siempre está en marcha, es un pastor que se dedica a buscar a aquellos que están perdidos. Escuchar esto, ¿no? Y ciertamente, no, creo que todos nos sentimos a veces esa oveja perdida, esa oveja que está lejos del redil. Y le compartí a la hermana Será hace un rato, ¿no? Que leíamos la lectura, que en un retiro, que en una oportunidad nosotros tuvimos acá en nuestra comunidad, eso fue hace bien 2 o 3 años, empezando pandemia, bueno, fue el 2020, fue en pandemia. Teníamos un momento de oración y entre eso, ¿no? Muchas personas que estábamos allí teníamos como visiones. Creo que en ese momento yo me sentía tan la oveja perdida, pero casi que no la oveja que no supo de repente en qué momento se alejó el pastor, sino que me sentía esa oveja rebelde. O sea, como que no quiero estar en el redil, me cuesta estar en el redil, no soy capaz de entender por qué estás aquí buscándome. Y me sentía así, yo me veía como esa ovejita que estaba allí como, no quiero ir, porque me vienes a buscar, ¿qué haces aquí? Así estaba Jesús como insistiéndome que regresara nuevamente al redil, no, que regresara nuevamente con él. Y era yo quien ponía la resistencia, era yo quien decía no, era yo quien decía espérate, era yo quien le decía en otro momento. ¿Cuántas veces no le decimos eso al Señor? No, ya va, en otro momento, en una hora, en una semana, tengo la agenda full. Y que, epa, se nos pasa la vida. Luego de que tuvimos ese retiro, creo que no solamente yo, sino que muchas comunidades nos quedamos como de una semana de transición, de reflexión por lo profundo de lo que vivimos en ese momento con el Señor. Con el tiempo, creo que fui comprendiendo que, epa, ok, verdaderamente es allí donde pertenezco. Ese es mi lugar. Esa es la casa que Dios me ha dado. Su redil, ahí entre sus brazos. Allí bajo su sombra, bajo su amparo. Allí es donde tengo que estar, ¿no? Y no digo que eso lo vayamos a comprender así, porque yo digo que me costó unas semanitas y quizás unas semanitas sean unos años. Quizás en momentos a veces se nos puede olvidar. Y lo digo con toda sinceridad de corazón, diciendo que a veces se me olvida que soy parte del redil del Señor, se me olvida que ese es mi lugar. Me siento en momentos tan íntimos que como que, uy, no, ¿qué hago yo aquí? Mejor me alejo, mejor me voy. Pero no, es allí donde Dios nos quiere y donde nos llama constantemente a estar. Ahí entre los brazos de la salvación, es allí. Pero, como ya lo veníamos hablando, no, requiere también respuesta de nuestra parte. ¿Qué estamos dispuestos a darnos al Señor para que la salvación se vea completa y entera en nuestras vidas? ¿Qué estamos dispuestos a hacer también por Él? Esto de la salvación lo podemos dejar solo en las manos de Dios, ¿verdad? Como decir, bueno, ya que el Señor se entregó por mí, que sea el Señor quien salve a esa oveja perdida, ¿verdad? Y nosotros somos partícipes de esta salvación. Es decir, que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestra familia, porque algunos son papás, otros son madres, otros son tíos, pero dentro de nuestro entorno social siempre va a haber una oveja descarriada, perdida, olvidada, que se siente así rebelde y no se quiere sentir parte del redil. Y nosotros, como creyentes en Dios, debemos sentirnos responsables de la búsqueda de esa oveja. Hace rato, ¿verdad? Leía una cita, ¿verdad? Del Papa Francisco, donde hablaba un poco sobre este texto bíblico, ¿no? Y decía, es que no, las 99 ovejas no se quedaron encerradas en el redil. Porque no explica, ¿no? La cita bíblica no explica, pero el Papa Francisco dice que las 99 ovejas no se quedaron encerradas en el redil. Fueron porque siguieron el rastro que hemos escuchado, siguieron el rastro de la misericordia de Dios que dejaba mientras buscaba la oveja perdida. Esas 99 ovejas iban siguiendo ese rastro para encontrarse con el buen pastor, porque el buen pastor siempre está donde está la oveja perdida.
Si nosotros queremos encontrar a Jesús, es mucho más fácil encontrarlo donde está el necesitado, donde está el que está descarriado, donde está el que es pecador. Allí vamos a encontrar a Jesús. Si somos parte de esas 99 ovejas, entonces hagámonos partícipes de la búsqueda de aquella. Y ahí encontraremos a Jesús. No nos creamos que, ya estoy salvada, soy parte de las 99, el Señor no tuvo que pasarse a la vida por mí, porque yo estoy aquí. No. Decía también el Papa Francisco, si nos quedamos dentro del redil, no vamos a tener olor a oveja, vamos a tener olor de encierro, de guardado. Y eso me recuerda cuando sacábamos las cosas en la Navidad, que por mucho rato que estuvieran afuera, igual uno las olía a guardado. Meto una ropa suya y no la use más dentro del closet, ¿cómo va a oler a guardado? Así mismo pasa con nuestro espíritu. Si no nos ponemos en marcha de buscar y ser partícipe de esta salvación, vamos a comenzar a oler a guardado. Entonces, me gustaba mucho por eso, ¿no? Porque el Papa Francisco decía exactamente eso, o sea, el pastor deja un rastro de misericordia para que las otras 99 lo acompañen a buscar aquella que está perdida. Me hace recordar también, hace unos días atrás, veía un reel con una pequeña historia, ¿no? La relataba un muchacho que él decía, escuchar esto me impactó mucho, escuchar esto me hizo llorar, escuchar esto me hizo quererlo compartir también con todos mis cercanos para que quizás todos comprendamos esto un poco, ¿no? Y decía que en el instinto materno, hablaba del instinto realmente como animal, ¿verdad? Pero muy especial el materno. Decía que desde que nacían, ¿verdad? Quizás sus crías, esta madre, ¿verdad? Tenía la capacidad de saber cuál quizás era esa cría que era la más débil, que necesitaba más de su ayuda. Siempre, ¿verdad? Entre tantas personas puede haber una que necesita quizás un poco más, un pequeño impulso, un pequeño empujón, mientras otras están mucho más fortalecidas. Y me impactaba que decía que, bueno, como la madre sabía reconocer eso, obviamente iba constantemente a ayudarle en sus necesidades. Obviamente sabía que era la que tenía que estar un poco más pendiente, ¿no? ¿Y por qué saco esto? No, es porque a veces podemos estar en el redil, podemos estar allí junto a Jesús y todavía nos llega algunas cosecitas, ¿no? Algunas que es así como que, ¿y el Señor dónde está? Porque el Señor está con aquel y no conmigo, debería estar aquí conmigo. Si ya yo estoy aquí, soy parte del redil, estoy junto con Él porque Él me deja. Y no es que sea de esa manera, ¿no? Eso me hacía reflexionar mucho, ¿verdad? Y que se puede llevar a muchísimos contextos de la vida y que en este momento lo traigo acá. Y es que Dios también reconoce y sabe quizás cuál es esa oveja que está un poco perdida, que tiene necesidad, aquella oveja que necesita que la cure. Mientras que las otras ovejas que están en el redil están en perfectas condiciones. ¿Qué necesidad tienen ellas de que el pastor esté allí cuando hay otra que necesita mucho más de él? Verdaderamente nosotros deberíamos reflexionar un poco esto porque nos pasa un momento por la cabeza y decimos, pero ¿por qué está allá y no conmigo? Pero es que a veces nosotros no tenemos quizás esa necesidad de que todo el día como que, no, porque no lo necesitamos, ya sabemos que Dios está con nosotros, ya sabemos que Dios nos ama y no es algo que se borre de un día para otro, que porque Dios no me hizo así cada 3 segundos, ya Dios no está conmigo. No tiene nada que ver. Dios siempre está con nosotros y nos da la confianza, ¿verdad? Nos deposita su confianza también en nosotros de decirnos, yo confío en ustedes, quédense aquí mientras yo voy a rescatar o acompáñenme que necesito rescatar a esta oveja que está perdida. Dios también nos llama a eso, a que le acompañemos. Dios también deposita su confianza en cada uno de nosotros, para que seamos capaces de seguir siendo también mensajeros de esto, ¿no? De la salvación. La salvación no es algo que le llega a la hermana Nazaret, la hermana Nazaret se lo va a guardar. No es algo que me llega a mí, María, y yo me lo voy a guardar para mí. No es algo que debemos compartir, es algo que tiene que seguirse expandiendo, ¿no? Y es algo que también hicieron los discípulos. Los discípulos recibieron ese mensaje de salvación, lo vivieron en carne propia y
no se quedaron con eso, sino que fueron capaces de seguirlo llevando a los demás, de seguir bautizando, de seguir predicando, de seguir buscando a tantas personas para que sean conscientes del amor sobrenatural de Dios. Es que la salvación es compartida, o sea, y es un trabajo que no termina hasta el día de su final. O sea, debemos entenderlo, de que si usted se siente partícipe de este gran regalo, como decíamos hace rato, de un don de Dios, ¿verdad? Que es la salvación, entonces seamos propagadores, ¿no? De aquellos que todavía no lo entienden y lo comprenden. Por eso este tema lo quisimos hacer un poco amplio para que abarque a muchas personas, o sea, no solamente al que se siente no digno de la salvación, no solamente para el que se siente como la oveja perdida, no, también pueden estar personas que ya sienten que la salvación es para sí, pero que no saben qué hacer con este regalo. Entonces hay que compartirlo con el otro que lo necesita. Fíjate, María, que siguiendo lo que el Papa Francisco decía en esta reflexión, en esta homilía sobre este evangelio, y él decía, se tomaba el atrevimiento de cambiarle la palabra de perdido por encontrado. Y yo creo que tú lo tienes allí para citarlo tal cual, ¿verdad? Como lo dijo el Papa, ¿verdad? Y dice: todos nosotros somos ovejas encontradas y convocadas por la misericordia del Señor, llamados a recoger juntos a Él, a todo el rebaño. Entonces, no somos ovejas perdidas, somos ovejas encontradas. Cuando nos descarriamos un poquito, cuando tengamos en algún pecado, porque somos humanos y sabemos que vamos a tener siempre tendencia a pecar, que nos sintamos así mal, que nos sintamos que no, ya la salvación no es para mí. Yo creo que ya creo que es mejor no acercarme a Dios, porque sepamos que no somos ovejas perdidas, somos ovejas encontradas y vamos a ser siempre ovejas encontradas. Para mí esta palabra me marcó demasiado, creo que con esto vamos a terminar, ¿verdad? De que cuando usted ve a alguien que está así, dígale: yo vengo a encontrarte, porque Jesús me ha enviado, o porque Jesús quiere encontrarse contigo. Entonces, no es que nosotros buscamos a Jesús, es que Jesús nos encuentra. Es que Jesús encuentra nuestros corazones así, dañados, sucios, miserables, para hacerlos nuevos. Y fíjate que la cita bíblica que leíamos terminaba diciendo que hacían una fiesta, porque es que hay más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se convierte que por 99 que ya son justos. Entonces, sea en el lugar que usted se encuentre, sea como oveja perdida o sea como las 99, debemos seguir siendo partícipes de este gran regalo que es la salvación. Entonces, para finalizar, yo invito a que en este momento pues podamos encontrarnos, ¿verdad? Porque leímos la palabra de Dios, Dios palabra, ¿verdad? Y podamos pedirle a Él su presencia, crear en nuestros corazones, en nuestras familias, y que usted pueda reflexionar en el silencio, que pueda decirle: Señor, yo quiero y acepto la salvación de mi vida, de mi familia. Yo quiero y acepto, Señor, que tú me salves, que tú sigas entregándome por mí en cada Eucaristía para yo conseguir la salvación. Por eso, Señor, yo te quiero pedir que todo aquel que esté escuchando esta formación pueda sentirse partícipe de este regalo tuyo, Señor. Que pueda en este momento ocurrir ese gran milagro de creernos encontrados, de creernos capaces de que sí podemos pagar por esta salvación y convertirnos día a día. Tú sabes, Señor, y nosotros también sabemos que no es fácil la conversión, pero que sí es posible, y contigo mucho más. Amén. Amén. Bueno, y que con esta última frase, ¿verdad? La vamos a dejar aquí anotada para que usted la pueda meditar y reflexionar bastante. Vamos a cerrar este día, ¿verdad? Diciendo todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Esta oración es perfecta para este tema.
que habla de todo lo que debemos hacer: perdonar, amar, dejarnos perdonar, aceptar la salvación de Dios y creer que Dios es Dios. Así que muchas gracias por este tiempo que nos han dedicado y bueno, que Dios les bendiga y que nos bendiga a todos nosotros también, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, entonces, no olvidemos que todos nosotros somos ovejas encontradas y convocadas por la misericordia del Señor, llamados a recoger junto a Él a todo el rebaño.